Muy bien, creo que ya. Muy bien, de acuerdo. Vamos a dar inicio a esta tercera y última sesión síncrona de esta asignatura o esta materia que se llama pensamiento filosófico, ¿ok? Me parece que, bueno, corresponde como tal al tercer bloque, a la tercera unidad, que se llama la naturaleza del ser humano. El día de hoy es una clase, por así decirlo, un poco más profunda, en el sentido de tratar de comprender y entender qué somos los seres humanos, qué es aquello que nos hace ser o llamarnos seres humanos y que nos distingue de las demás especies del mundo, ¿ok? Porque a pesar de que compartimos la misma diferencia específica con los animales, es decir, pertenecemos al reino animal, hay algo que del ser humano se distingue del resto de los animales, ¿no? Y qué decirlo, más allá de las plantas, de las piedras, del mundo microscópico, ¿no? Entonces, hay algo que nos distingue, que nos diferencia de las demás especies del mundo y aquello que nos diferencia y para ir dando comienzo como tal a apuntar a aquellas cosas que nos hacen diferentes, es que somos la especie que se pregunta, que es capaz de preguntarse por el sentido de su existencia, ¿ok? Por el sentido de aquello que somos, qué es aquello que nosotros somos. Un animal, una vaca, un perro, un caballo, simplemente vivencian o viven su propia existencia sin preguntarse eh, qué es aquello que los define, ¿no? ¿Qué es aquello que los diferencia como caballos de una vaca o como perros de un gato? Me parece que ahí no hay una distinción de conciencia que los lleve a profundizar en el sentido de su existencia misma, cuestión que se hace evidente en el ser humano como aquella especie que es capaz de preguntarse qué es aquello que me hace ser lo que soy o qué es aquello que nos hace ser lo que somos, porque incluso a pesar de que compartimos como raza humana, como género humano, características que nos hacen en un cierto sentido igualarnos o hacernos parecidos unos entre otros, como la corporalidad, la forma de la corporalidad en la que estamos constituidos, una cabeza, un tronco, dos brazos, dos piernas, unos rasgos de facciones físicas en el rostro que compartimos para distinguirnos de otras especies y que nos hace ser en unidad una especie diferente y única, a pesar de que compartimos todos estos rasgos físicos accidentales. Hay algo, aún así, dentro de cada uno de nosotros o en algún lugar en nosotros que nos hace distintos, que nos diferencia de alguien más. Entonces, aún en la igualdad de la humanidad, aún aquellos rasgos que nos hacen ser iguales entre todos los seres humanos a nivel físico y a nivel constitucional, psicológico, por así decir, también tratando de mencionar otro rasgo interno, aún a pesar de todas estas características que nos pueden unificar en una sola especie humana, hay algo que nos distingue. Nos terminamos por distinguir entre unos y otros, ¿ok? Y eso que nos termina por distinguir entre unos y otros es aquello que podemos llevarlo a entenderlo como la personalidad, por ejemplo,
cada uno tiene una diferente forma de mostrarse al mundo, de aparecer en el mundo, y es una forma diferente porque a pesar de que yo pudiera estar al lado de alguien más, los dos estamos en el mundo. Sin embargo, la forma en la que en cada uno de nosotros nos representamos el mundo y nos enfrentamos al mundo, pues es aquello también que nos termina por distinguir el uno del otro, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta fundamental, o una de las preguntas fundamentales que la filosofía trata de responder, es justamente cuál es el sentido de esta existencia que soy yo, ¿ok? Esta existencia que soy yo, no la existencia de la raza humana, ¿ok? Sino la existencia de lo que yo estoy siendo en este momento y del para qué estoy aquí, ¿ok? Entonces, uno de los grandes problemas, y que ahorita vamos a verlo un poco en la presentación que vamos a compartir, es que al parecer cuando nosotros nacemos o cuando venimos al mundo, ya existen unos ciertos modelos o unos ciertos arquetipos que, este, que preexisten antes de nosotros y que de una u otra manera, tanto el núcleo social familiar en el que venimos a nacer, como después el núcleo, el núcleo social de las amistades, el núcleo social de las instituciones como la escuela o como instituciones religiosas también, por ejemplo, pues nos tratan de hacer encajar en esos modelos o en esos arquetipos. Y la cuestión ahí es que a veces, o la mayor parte del tiempo, el tratar de nosotros amoldarnos a esos modelos termina eh, por dinamitar la profundidad de la que el propio ser humano puede llegar a sacar de su propia creatividad. Es decir, ya no hay que ser creativos para tratar de buscar qué es lo que vine a hacer al mundo, sino que ya cuando nazco hay cosas que tengo que ser para lograr ser lo que me dicen que hay que hacer o lo que hay que ser, ¿ok? Es decir, ya se me dice que, bueno, tengo que formar una familia, que tengo que encontrar un trabajo, que tengo que estudiar ciertas carreras, que tengo que comportarme de ciertas maneras, de ciertas formas, que si quiero ser exitoso tengo que seguir ciertas líneas, ciertos lineamientos, que si quiero ser feliz, incluso también, pues tengo que dirigirme hacia estos modelos que ya están preestablecidos. Y eso lo que hace o lo que ha hecho es que el ser humano deje de preguntarse justamente por el sentido de su propia existencia, porque como ya hay un sentido o ya hay una forma que se le ha, que está ahí y que ha sido construida socialmente antes que nosotros, pues ya no nos preguntamos, ya no nos preocupamos. El problema es que cuando estamos encajando o tratando de adecuarnos en estos modelos, en estos arquetipos, pues puede llegar el momento en el que cierta insatisfacción, cierta melancolía, cierta tristeza, cierta infelicidad, de repente nos ataca, ¿no? De repente nos cuestiona y nos hace, pues, descarrilarnos de aquello que Aristóteles, y ahorita lo vamos a ver, de lo que el filósofo Aristóteles decía, que era una de las finalidades o que era la finalidad primordial del ser humano, que es la felicidad, ¿ok? Entonces, si hay un modelo o si hay algo que hay que conseguir en esta vida, partiendo de la mirada del filósofo Aristóteles, es la felicidad, ¿ok? Y
pero esa felicidad más bien a veces no está o no se alcanza de lleno cuando el ser humano se deja ir, es decir, se deja amoldar y se deja configurar por las formas ya preestablecidas que la sociedad, el mundo, las instituciones ya nos insertan o nos amoldan en ellas, ¿ok? Entonces, aquí hay un gran problema que en los últimos años en la sociedad y en el ser humano, pues está generando esta sensación de vacío, ¿no? Esta sensación de tristeza, esta sensación de no sentirse adecuados en los modelos que el mundo ofrece. Y entonces, pues ahí viene toda una descomposición o parte de esta descomposición que vivimos a nivel social y mundial, tiene que ver con esta situación, con esta necesidad que el ser humano tiene de encontrar su sentido, de encontrar su para qué de la existencia y que pues se le niega justamente esa búsqueda individual y esa búsqueda creativa que deben hacer de la propia iniciativa del ser humano, del propio individuo. Entonces, estamos tan ocupados ya tratando de adecuarnos a los modelos que no nos queda tiempo para realmente sentarnos, para realmente recostarnos a meditar y recostarnos a preguntarnos. Por eso que verdaderamente puede llevarnos a un camino pleno, a un camino de plenitud en en esta existencia que estamos viviendo y que estamos habitando todos los días, ¿ok? El filósofo Martin Heidegger decía que por lo regular vivimos en dos formas de existencia. La primera de ellas y la más común es la forma inauténtica. Y la forma inauténtica es la forma de existencia en la que el ser humano se comporta y hace y dice lo que le dicen que hay que hacer, lo que le dicen que hay que decir, lo que le dicen que hay que conocer, lo que le dicen que hay que pensar. ¿Ok? Y entonces ese ser humano, más allá de pensarse a sí mismo, se piensa desde donde le dicen que debe pensarse. Se comporta desde donde le dicen que debe comportarse. Busca la felicidad donde le dicen que hay que buscarla, ¿ok? Entonces, la otra forma de existencia sería la forma de existencia auténtica. Y esa forma de existencia auténtica es cuando el ser humano reconoce, o el individuo reconoce, que ha estado viviendo justamente en ese modelo de existencia inauténtica y ahora le toca entonces a él buscar y preguntarse y decirse y hacerse desde su propia conciencia, desde su propia interioridad, desde su propia búsqueda hacia una forma de vida más auténtica, en donde realmente lo que él trate de hacer, lo que él haga, lo que él diga, venga de su propio convencimiento, ¿ok? Lo interesante en Heidegger, y ahorita lo vamos a tratar de mencionar un poco más adelante, es que para él el elemento primordial que puede llevar al ser humano a esa vida auténtica es la angustia por la muerte, ¿ok? Es decir, Heidegger reconoce que los seres humanos vivimos todos los días
como si pensáramos que nunca vamos a morir, ¿ok? Entonces, ese sentimiento de vida eterna con la que todos pues vivimos al día, es decir, no en el día hacemos nuestras cosas, estamos planeando, estamos ejecutando acciones, estamos viviendo ciclos de naturales como el despertar, eh, hacer cosas durante el día, después dormir, al otro día vivimos el mismo ciclo. Y esta rutina de ciclo en la que estamos viviendo constantemente nos hace olvidarnos que tenemos un límite, tenemos un tiempo ya definido. Cada quien, cada uno de nosotros tenemos un tiempo límite en este mundo, en esta existencia. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que justamente el pensar en ese tiempo límite que tenemos nos angustia, la muerte nos angustia. Y algo que no queremos como personas, como individuos que tratan de buscar la felicidad, es angustiarnos, ¿no? Entonces, en la medida en que no queremos angustiarnos, entonces dejamos de pensar en la muerte, porque hay un elemento de negatividad justamente que se ha establecido en el pensamiento sobre la muerte, como algo justamente malo, como algo que es negativo y contrario a la lógica y la existencia del propio ser humano. Sin embargo, bueno, hay que reconocer primero que es un paso natural de la propia vida, y que hay que aceptarla. Y en el momento en el que la aceptemos y en el momento en el que pensemos que nuestro límite podría ser mañana o que nuestro límite podría ser ahora, porque incluso ahora podríamos morir ahora en este momento, si nos pusiéramos a pensar en ese momento límite, entonces mi preocupación por alcanzar una vida auténtica y plena se activaría y trataría de buscar, de hacer, de realizar, de ir y de salir en la búsqueda de aquello que verdaderamente nos puede dar un sentido real y pleno a nuestra existencia, ¿ok? Entonces, la vida auténtica para Heidegger, en ese sentido, se alcanza a través del pensamiento, de sabernos que estamos de cara, estamos de frente en cualquier momento ante la muerte. Y eso nos abre a reconocer que nosotros somos un proyecto, un proyecto que jamás se va a terminar. No somos y no contenemos dentro de nuestra propia naturaleza la noción de completud, ¿ok? Porque siempre va a haber algo que nos haga falta, ¿ok? Siempre va a haber algo que no lograremos, que no haremos. El tiempo nunca nos va a alcanzar, ¿no? Sin embargo, dentro de la limitación del tiempo de la vida que tenemos, en ese tiempo tenemos una infinitud de posibles posibilidades desde las cuales nosotros podemos enfrentar y asumir la existencia, ¿ok? Entonces, este tercer módulo, este tercer capítulo o tercer bloque, pues nos lleva al pensamiento sobre ello, nos lleva a pensar justamente sobre esta necesidad que hoy en día nos hace tanta falta de preguntarnos, de volvernos a preguntar por el sentido de la existencia, ¿ok? Y justamente hay una actividad para este tercer bloque que es el ejercicio de la autobiografía, ¿ok? Que ya muchos ya lo han entregado, ya lo han realizado, y que justamente en el ejercicio de la autobiografía nosotros estamos
condensando en un relato sobre nuestra propia vida, condensamos el, el pasado, el presente y al mismo tiempo el futuro, ¿ok? Estamos en ese relato que nosotros hacemos de que parece ser que únicamente nos habla de nuestro pasado, eh, al mismo tiempo, en el momento en el que yo lo estoy escribiendo, hay algo de ese pasado que me estoy recordando que me empieza a dar cierto sentido de la vida que estoy viviendo ahora, de lo que soy en este momento y de lo que posiblemente podría llegar a ser en un futuro o en un tiempo, en el tiempo del mañana. ¿Ok? Es por eso que la actividad de la autobiografía no es un ejercicio ocioso, es realmente un ejercicio profundo que nos conecta con la posibilidad de abrirnos al sentido de nuestra propia existencia, porque el sentido de la propia existencia no es lo que estoy siendo yo en este momento, es lo que fui en el pasado, lo que estoy haciendo en este momento, pero también mi sentido tiene que ver con la proyección que tengo de mi propia vida hacia adelante, ¿ok? Entonces es importante que este ejercicio de la autobiografía lo veamos con los ojos de que es un ejercicio que nos abre justamente al proyecto de la búsqueda de la autenticidad de aquello que soy. Aun cuando mi pasado, aun cuando las acciones de maldad que hubo en el pasado y que a muchos de ustedes realmente a veces me quedo sorprendido de la cantidad de, pues de vivencias negativas que sufrieron en la infancia y que de repente en este momento se las estén contando a ustedes mismos nuevamente, tratando de encontrarle un sentido a aquello que pasó en el ayer y que hoy pueden recoger con una nueva mirada y que los puede proyectar hacia un camino diferente y novedoso y contrario a lo que vivieron en el pasado, pues me habla justamente de que aquellos que ya han realizado esta actividad, pues se han comprometido justamente de manera consciente también con la apertura de ese sentido de la existencia, ¿ok? Entonces, eso por una parte de la actividad de la autobiografía, que pues es muy sencilla, ¿no? Tratar de recordar en el pasado las vivencias que tienen que ver con la maldad, con la bondad, con la tristeza, la felicidad y al final justamente tratar de proyectarnos en cuál es para nosotros el sentido entonces de la vida, ¿no? No es, como les decía, un ejercicio ocioso, realmente es un ejercicio de profundidad de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla para... Un segundo, ¿dónde estás? Presentación de PowerPoint. Ajá. Ok. A ver, en un segundo. No, tengo un segundo. Dejar de presentar.
¿Pueden ver la pantalla completa? Chicas, ¿alguna de ustedes me puede decir se ve la pantalla completa o solamente ve el... ¿Sí se ve completa? Ok, muy bien. Gracias. Una de las... eh, eh, en el mundo griego, en la antigüedad, había o existía los templos dedicados a ciertos dioses como el dios Apolo, el dios Atenea, la diosa Atenea, perdón, a Zeus justamente también, y eh, junto a estos templos, y sobre todo a veces un poco de manera apartada, había ciertos lugares que se les conocían como oráculos, ¿ok? Eh, había un oráculo muy famoso que era el oráculo de Delfos en Grecia. Y en este oráculo, bueno, adentro de él habían mujeres, mujeres que hoy, por ejemplo, llamaríamos como adivinas, brujas incluso, um, que se dedicaban a eso, se dedicaban a predecir el futuro, ¿no? Se les conocía como pitonisas en ese momento. Y en este famoso oráculo de Delfos, antes de entrar al oráculo adentro donde estaba la pitonisa, había una inscripción en la entrada que decía, conócete a ti mismo. O antes de entrar a este templo, conócete a ti mismo o a ti misma. Hoy diríamos a ti misma, en ese momento solamente los hombres eran los que podían entrar a este templo. Obviamente, aparte de las pitonisas que eran las que predecían el futuro, no había mujer de la sociedad que pudiera entrar, en tanto que la cultura griega era una cultura patriarcal y machista en ese momento, ¿no? Entonces, los hombres, bueno, llegaban a la entrada del templo y decía, si quieres conocer, conocer el futuro, o la idea es, si quieres conocer el futuro, si quieres conocer lo que va a pasar después, perdón, conócete a ti mismo. Y esa una sentencia que para nosotros el día de hoy, pues es muy fuerte, porque muchas veces estamos siempre proyectados hacia el futuro, estamos tratando de decir, voy a hacer esto, me voy a convertir en aquello, voy a alcanzar este logro, voy a realizar esto, pero a veces esas proyecciones que van hacia el futuro no tienen que ver justamente a veces con lo que nosotros somos, sino con lo que decía Heidegger, que es con lo que me dicen que hay que alcanzar, que hay que lograr, que hay que hacer, que hay que decir, que hay que comportarse. Se entiende, ¿no? Que ya desde la antigüedad los griegos tenían justamente esta noción de la importancia que era detenerse, detenerse y escarbar en la propia vida, en nuestra propia vida, en nuestro propio pasado, en nuestro propio presente, para que entonces aquello que realmente proyectemos hacia el futuro vaya en consonancia real y plena con lo que nosotros somos, ¿ok? Y ahí es donde podemos encontrar una puerta, una apertura hacia un verdadero sentido personal de existencia, ¿ok? Entonces, no es menor que, que se recomiende, que sea pues muy recomendable, que tratemos en la medida de nuestras posibilidades, por ejemplo, consultar un terapeuta, consultar un psicólogo, no solamente como
como, como tratando de paliar alguna patología o alguna enfermedad o algún síntoma como la depresión, etcétera, sino como aquella forma de profundizar en nosotros, partiendo de la idea de que el psicólogo, el terapeuta, el psicoanalista, pues es una persona que tiene los conocimientos para hacernos entrar en nosotros, en la profundidad de nuestra conciencia, para ir justamente indagando quiénes somos en la medida de lo posible cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, esta sentencia del conócete a ti mismo es una sentencia que se exaltaba en el oráculo de Delfos, pero que hoy para cada uno de los seres humanos, para cada uno de nosotros, pues nos dice mucho, ¿ok? Nos dice bastante. Y a pesar del momento histórico de nuestra vida, es decir, esto lo puede hacer el joven de 20 años, el adulto de 40 y la persona de 60, 70, ¿no? Entonces, hay tiempo mientras estemos justamente habitando todavía este mundo. Ahora muy bien, aquí la idea primordial también es que cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, se trata también como de decir que en nosotros mismos hay una especie de naturaleza, ¿ok? Es decir, a, por ejemplo, Aristóteles decía que la naturaleza de las cosas se constata en que cada una de las cosas del mundo o cada uno de los entes del mundo tiene una finalidad que perseguir o una finalidad que conseguir. Por ejemplo, una semilla de un árbol, ¿cuál sería la finalidad que le corresponde a esa semilla? La semilla de un fruto. Si yo les pongo la semilla de una naranja, dentro de esa semilla, ¿cuál sería su finalidad que está contenida en esa semilla? ¿Alguna de las dos que me quiera más o menos aventurarse a responder? A ver, una. María, a ver. Ok, muy bien, excelente, exactamente. A ver, dentro de la semilla, justamente, su finalidad o su naturaleza de la semilla es alcanzar a dar frutos también. Es decir, eh, dentro de la semilla hay una potencia en ella que es llegar a ser un árbol que dé frutos. Así como dices, socialmente, la funcionalidad o la naturaleza de una persona es, en el caso de las mujeres, por así decirlo, es crecer, desarrollarse, tener hijos, crear una familia, etcétera, ¿no? Que es una naturaleza no tanto contenida en en el individuo mujer, sino en la idea construida de lo que debe ser y hacer una mujer, ¿ok? Esto, bueno, más adelante lo vamos a ir eh, ampliando para que se pueda también entender
que en el caso, por ejemplo, de esta finalidad social, institucional que tiene, por ejemplo, la familia, pues es una de las formas o de los arquetipos de los que decía yo en su momento al principio, ¿no? Ya cuando nacemos hay ciertas formas que los seres humanos debemos encajar. Una de ellas es el de crear una familia, tener hijos, etcétera. Pero aquí la cuestión es que debemos empezar a reconocer que ese como tal no es una naturaleza en su totalidad, dado que, por ejemplo, hay mujeres, hay hombres que deciden no tener una familia, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues no se les puede decir que están siendo contranaturales, ¿ok? Que van en contra de la naturaleza. Si hay alguien que decide quedarse soltero, soltera, no tener familia, descendientes, pues no les podemos decir o no podríamos decir que son antinaturales, ¿no? O van en contra de la naturaleza, ¿ok? Entonces, exactamente, exactamente. O lo que quiere decir que, por ejemplo, el hecho de formar una familia no quiere decir que sea en su totalidad la naturaleza del ser humano, porque hay quienes hacen opciones distintas, pueden tener, como dices, ahora se les dicen sus perrijos, gatijos, lagartijos, etcétera, porque hasta lagartijos, y está bien, o sea, está bien en ese sentido, si a la persona le planifica, le hace, y a esto es lo que vamos, a la cuestión de que la naturaleza del ser humano, en tanto que no es un árbol como tal, que en el árbol, por ejemplo, su naturaleza sí es crecer, la semilla es crecer y dar frutos, y toda su naturaleza del árbol se reduce en eso, y bueno, dar oxígeno, alimentar, contribuir a la cadena de la naturaleza, pero ya está preestablecida justamente esa naturaleza en el árbol. En el ser humano, bueno, también nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero, pero hay una finalidad que va más allá de esta simpleza de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y esa naturaleza, Aristóteles era lo que decía, para Aristóteles esa naturaleza o finalidad del ser humano se alcanza cuando éste es feliz, ¿ok? La felicidad es la naturaleza o la finalidad que el ser humano debe alcanzar, ¿ok? Y esto, partiendo de esto que pongo aquí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza? Esto no le hagan tanto caso, es la definición del diccionario. Naturaleza es un principio que genera, un principio generador del desarrollo armónico y plenitud de cada ser, como el árbol, ¿no? Su plenitud del ser del árbol es, bueno, ser frondoso, dar frutos, oxígeno, contribuir a la naturaleza de la propia, de la tierra, y bueno, sigue su propia e independiente evolución, ¿ok? Eh, Aquello que alcanza y cumple en sí misma su propia finalidad en el tiempo, ¿ok? Cuando la semilla del árbol crece y realiza lo que tiene que hacer, pues ahí justamente se cumple la naturaleza del árbol, ¿ok? Cumple con su finalidad. Eh, por esto, para Aristóteles existía en cada ser el acto y la potencia, ¿ok? En el acto, por ejemplo, yo tengo una semilla y esa semilla está siendo en acto y tiene la potencia de llegar a ser un árbol, ¿ok? Y luego el árbol, cuando ya está siendo un árbol, está siendo en acto un árbol. Y después ese árbol, bueno, tiene la potencia de dar frutos y de que cada fruto que dé de otros árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada cosa tiene dentro de sí un acto y una potencia.
En el ser humano, bueno, a nivel físico tenemos esta capacidad de desarrollarnos. Somos en acto bebés en un momento y tenemos la potencia de ser adultos, grandes, viejos en el futuro, ¿ok? Todas las cosas tienen una naturaleza, ¿ok? Sin embargo, bueno, en el caso del ser humano, cabe una pregunta distinta, que es la cuestión de el para qué, ¿ok? ¿Para qué es la evolución, el crecimiento del ser humano? ¿Ok? No solamente como para cumplir roles y funciones sociales. Debe haber algo más profundo, aparte de cumplir esos deberes sociales, institucionales, que sostienen a la sociedad y que sin ellos, a lo mejor en algún determinado momento, la sociedad no se sostendría, por ejemplo, sin familia, sin pues sí, sin el nacimiento de nuevos seres humanos, etcétera, que se da sobre todo en la búsqueda de la institucionalización del matrimonio. La economía se desquebrajaría si no hay nuevas futuras o futuros generadores de capital o futuros o futuras mano de obra, ¿no? Para que sigan sosteniendo la economía de una nación, de un país, de un continente, etcétera, ¿no? Entonces, pero la pregunta es eso, para eso estamos aquí, para sostener economías, para sostener instituciones, para sostener una sociedad, o hay algo en el individuo mismo que debe ser buscado como su propia naturaleza. Y eso es lo que Aristóteles encontraba. El ser humano individual está para buscar su felicidad, ¿ok? Más allá de todos los otros roles y funciones sociales en los que pretende encajar. Y nos dice aquí, la finalidad del ser humano es la felicidad. En griego se dice eudemonía, ¿ok? La eudemonía quiere decir felicidad en griego. Algo que solo el ser humano sabio es capaz de alcanzar a través de la frónesis. ¿Qué es la frónesis para Aristóteles? La frónesis para Aristóteles era la capacidad de ser templado, es decir, de buscar el justo medio de las cosas o de las acciones y de las formas en la que el propio individuo vive. Es decir, ni ser tan malo ni ser tan bueno. El ser humano debe encontrar siempre un justo medio desde donde habitar la existencia, ¿ok? No podemos vivir en los extremos. Si queremos encontrar la felicidad, tenemos que encontrar justamente esos puntos medios o ese justo medio que nos balancea o nos hace ser balanceados en nuestra propia vida, ¿ok? Ni ser tan bueno, pero tampoco ni ser tan malo, ¿no? Sino tener esa capacidad de colocarnos en el punto justo, ¿ok? Encontrar, elegir bien, encontrar el justo medio en aquello que hagamos y elijamos, ¿ok? Esa es la frónesis, la capacidad de elegir bien, de elegir con madurez, de elegir con sabiduría aquellas cosas que vamos a hacer y aquellas cosas que vamos a elegir, ¿ok? Muy bien. El problema es que, y esto ya les había yo anticipado al inicio de la introducción, que parece ser que ya hay modelos, ¿ok? Ya hay moldes que cuando nacemos nos dicen que hay que encajar en ellos para que podamos alcanzar justamente esto que se llama felicidad. Entonces, cuando nacemos, bueno, ya hay modelos de lo que es el bien, de lo que es el éxito, de lo que es el amor, de lo que es la justicia, etcétera. O sea, ya hay modelos que nos dicen qué es cada una de estas cosas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir encajando, alcanzando a
adecuarnos en estos modelos, ¿no? Si quiero ser una persona buena, pues tengo que incluso demostrar a lo mejor siempre bondad y felicidad, aunque sea fingida, ¿no? Y esa persona que demuestra felicidad y bondad, aunque sea fingida, pues piensa que está justamente alcanzando el bien como tal, ¿no? O aquella persona que se centra en alcanzar el éxito y un éxito que ya está delineado por un sistema que únicamente acepta que aquella persona que puede llamarse exitosa es aquella que cumple con una funcionalidad económica, laboral, aceptable por este mismo sistema, pues nos buscamos o nos perdemos la vida justamente tratando de adecuarnos a ese modelo de el empresario exitoso, ese modelo de el ejecutivo exitoso, ese modelo de el jefe, el inversionista, etcétera. Esos modelos que nos reflejan lo que el éxito debería de ser. En la cuestión del amor también hay una confusión hoy en día en la búsqueda de lo que es el amor, porque tratamos de adecuarnos y encajarnos en modelos que sobre todo a veces vemos en redes sociales, vemos en televisión, escuchamos en radio, etcétera, y a veces todos esos modelos no son adecuados realmente a nuestra propia personalidad, a nuestra forma de ser, a lo que nosotros hemos ido construyéndonos en cuestión de la idea de lo que es el amor, ¿no? Entonces, hay una búsqueda por cumplir estos estándares o estos modelos que en algún momento, bueno, terminan por descuadrarnos, ¿ok? O terminan por desencajarnos y ahí es cuando viene justamente la cuestión de la depresión, del cansancio emocional, de la melancolía, de la tristeza, la infelicidad, porque justamente lo que hacemos es tratar de adecuarnos en cajones que no están hechos para nosotros, ¿ok? A nivel profundo, ¿ok? Por eso digo aquí, el problema es que el ser humano en el ser humano se atraviesan otras facetas que tienden a ser negadas, porque precisamente se presentan como aquello que niega lo que se ha considerado como naturaleza humana. Eh, Aquí es importante esto también, que en la búsqueda de encajar en estos modelos, tratamos de negar otras facetas del ser humano, como es la maldad, la infelicidad, el fracaso, la muerte, la angustia, que son vivencias que todos nosotros atravesamos, pero creemos que son tan negativas porque hemos aprendido que lo que se debe buscar es lo que es positivo únicamente, tratando como de olvidarnos que también estas facetas o estas vivencias son parte constitutiva, fundamental de lo que nosotros somos. Porque así como lo que nos ha definido son algunos éxitos que hemos alcanzado, también lo que hoy nos ha definido, nos está definiendo, son también los fracasos que hemos tenido a lo largo de la vida. Son las vivencias de maldad que hemos tenido en la vida, las vivencias de infelicidad, las muertes que hemos acontecido a nuestro alrededor, como la de nuestros seres queridos, y la angustia que la mayor parte del tiempo estamos viviendo. ¿No? Entonces, todo eso nos constituye y a veces esta parte es negada porque la búsqueda de encajar justamente en los arquetipos o en los modelos establecidos nos hace negar esta faceta también. Y ahí viene justamente también todo el desencuadre
de nuestra propia salud mental, ¿ok? Vivimos, y esto es importante reconocerlo ya también para ir cerrando, bajo un sistema que capitaliza nuestros deseos. Aquí hay un elemento fundamental en el ser humano y que es muy importante que tengamos muy presente porque la felicidad es algo que deseamos, ¿ok? En el fondo de la búsqueda de nuestro propio sentido es que esa búsqueda viene de un deseo. Si algo también nos caracteriza así profundamente, es que vivimos o tenemos en el fondo de toda nuestra vida el elemento del deseo. Somos personas o gente o individuos que deseamos en todo momento. Si nos levantamos en la mañana, aunque no, aunque a veces decimos no deseo levantarme en la mañana, me termino levantando y detrás de ese levantamiento hay un deseo, incluso a lo mejor del cual no somos conscientes, pero hay un deseo siempre detrás de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras búsquedas, hay un deseo, ¿ok? El problema es que en la era que vivimos, ese deseo ha sido captado, ha sido capitalizado por un sistema que manipula justamente nuestros deseos. Y, y justamente aquí hay que hacerse la pregunta nuevamente que Heidegger nos invita a hacer. Si aquello que nosotros deseamos es realmente lo que yo deseo desde mi propia autenticidad o deseo y busco aquello que me dicen que hay que desear. Y entonces deseamos por ejemplo, los hombres, cierta estética en las mujeres, ciertos productos que creemos que nos van a hacer felices, ciertas marcas, deseamos ciertos viajes. A veces no es tanto que realmente deseemos conocer un lugar, sino que se nos ha introyectado la importancia y necesidad de ir a un cierto lugar que entonces deseamos ir a ese lugar a conocerlo, aun cuando realmente no es eh, naciente en nosotros que realmente deseemos ir a ese lugar, sino se nos ha impuesto el deseo, ¿ok? Entonces es importante reconocer que para que podamos alcanzar una cierta dirección hacia la búsqueda real de un propio sentido de vida y de existencia, tenemos que encontrar también y reconocer cuáles son aquellos deseos que me son impuestos y cuáles son aquellos deseos que realmente pudieran ser auténticos para nosotros, ¿ok? Y para ello es importante entonces esta revisión constante de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de nuestro pasado, aún así cuando sea doloroso, de lo que estoy haciendo hoy, y eso me va a permitir entonces proyectar de manera más auténtica un futuro que me pueda llevar a una felicidad más plena. No totalmente plena, porque eso también no existe, sino una felicidad que sea un poco más constante y sea más adecuada a nuestro propio sentido, a nuestro propio valor, a nuestra propia forma de ver el mundo, ¿ok? Por eso digo aquí, el deseo susceptible de ser manipulado y convertirlo en necesidad de un producto que nos promete los valores y virtudes de esta sociedad, éxito, placer, felicidad. Por eso es importante, ¿no? Tener en cuenta qué es aquello que estoy deseando constantemente y a ver, preguntarme, ¿realmente es un deseo que nace de mi búsqueda de sentido de la existencia o es un deseo que únicamente trata de llenar un placer o un modelo de vida
que me ha sido impuesto en algún momento, ¿ok? Es por eso es importante. Hoy justamente vivimos en esto, ¿no? En la búsqueda exacerbada de una felicidad, pero una felicidad que nos es impuesta, ¿ok? Personas que buscan únicamente el éxito económico porque creen que ahí está la felicidad, personas que buscan la estética adecuada, que creemos que nos va a hacer felices, pero, por ejemplo, este chico que está frente a esta imagen proyectada de una persona musculosa, preguntarle a una persona que está en ese nivel de físico si lo hace feliz estar de esta manera, ¿no? Y los casos de, por ejemplo, fisicoculturistas que se dedicaron gran parte de su vida a alcanzar este volumen de cuerpo estético, pues muchos de ellos hoy en día ahí están como testigos fieles de las consecuencias tan gravísimas a nivel de salud física, orgánica dentro de sus órganos y emocional, ¿no? Personas que fueron campeones de estos concursos que les llaman, bueno, que se llama Mister Olimpia, donde concursan estos grandes cuerpos estéticos de fisicoculturismo. Hoy ahí están como testigos propios de las consecuencias tan graves que les ha acarreado tratar de alcanzar físicos totalmente desproporcionados a lo que pudiese llamarse lo natural del cuerpo, ¿no? Porque, bueno, es un volumen de ese tamaño o esos volúmenes de cuerpos no se alcanzan de manera natural. Hay que meterse químicos, ¿no? Anabólicos, etcétera. Hablemos también de tratar de encajar en los modelos estéticos de belleza, pues nos hace dirigirnos en un sentido más equivocado a un sentido real de la búsqueda de la felicidad y del sentido de la propia vida, ¿ok? Vamos a dejarle hasta ahí. Ya nos faltaba un poquito más, pero es eh, de decir eso, justamente, ¿no? Decir que la búsqueda del sentido de la vida, de la naturaleza a la que estamos llamados a alcanzar, pues va por un sentido diferente al que por lo regular nos dicen que va. Y reconocer eso es importante porque entonces empezaremos o podremos empezar a tratar de vivir en la medida de lo posible una vida más auténtica, ¿ok? Una vida que realmente se compagine con nuestro propio sentido y búsqueda de sentido de la existencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran este, mencionar, algo que no les haya quedado claro. Si quedó claro más o menos por dónde va esta búsqueda. María o Lilia, ¿algún comentario final? Ya para cerrar, nos vayamos a descansar. No, creo que abrió el micrófono, pero se lo cerró otra vez. Lilia, a ver, un comentario final, breve. Tenías más o menos, yo sé que todos tenemos como noción de esto, ¿no? Pero a veces un poco profundizarlo, verlo desde la mirada de algunos filósofos, autores, etcétera, nos abre un panorama un poco más amplio de aquello que teníamos idea, ¿no? No sé, algo que se te haya quedado, que te haya llamado la atención de este tema.
Ujú. Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Ujú. ¿Algo más? Ok, muy bien. Es exactamente, ¿no? Estamos pues siempre sin introyectados ya en las formas preestablecidas de existencia de las cuales hay que seguir. Eh, el filósofo Friedrich Nietzsche le llamaba la moral del rebaño, ¿ok? Lo que el rebaño hay que seguir al rebaño, ¿no? Entonces, este, lo que hay que hacer es justamente apartarnos. Lo que él buscaba era que nos apartáramos del rebaño para entonces empezar a crear nuestra propia existencia. Una existencia que distara o se distanciara de lo que el resto de los demás siguen y hacen, ¿no? Entonces ahí radicaba para él la búsqueda de algo distinto, incluso aunque no fuera felicidad, sino que simplemente fuera algo distinto, pero que fuera auténtico. Yo sé que hoy en nuestras vidas, desde donde ya estamos habitando, desde lo que ya estamos haciendo, trabajando o de lo que estamos estudiando, etcétera, pues ya nos mantiene en una cierta linealidad en esto que nos dijeron que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, aún pues en esto que estamos haciendo, hay que buscar las formas, los espacios, aquello que, aunque estemos haciendo algo que ya nos han dicho que hay que realizar, le demos un giro, un sentido diferente, le demos, incluso a lo mejor, si tenemos la posibilidad y tenemos las agallas, girar hacia otras direcciones, ¿no? Girar hacia otra dirección, sobre todo si eso no me hace ser pleno, si no me hace ser feliz, si no me hace sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Yo sé que es difícil porque a veces estamos ya tan acostumbrados a una forma y un estilo de vida que nos hace sentirnos al menos seguros, aunque no felices, pero a veces seguros, que girar o cambiar, pues nos angustia, nos da miedo, nos entra el terror, el temblor y nos quedamos, ¿no? Nos seguimos quedando. Y todos, yo sé que en algún momento, por ejemplo, cuando hemos tomado una decisión realmente difícil, una decisión que va a cambiar nuestra vida, hasta se nos va, no sé, nos enfermamos incluso, ¿no? A partir de la idea de tomar una decisión profunda y difícil. Cómodos, exactamente. Exacto. Hay una poesía que se llama El viaje a Ítaca. Y el mensaje de esta poesía es que eh, comienza algo así como diciendo, cuando vayas a viajar a Ítaca, que es como el punto final del viaje,
no inicies el viaje pensando en el final del viaje, sino que disfrutando los puertos, las vivencias que vives o que experimentas durante el viaje a ese punto, a Itaca. Y cuando llegues a Itaca, ten la seguridad que la felicidad no va a estar ahí, en ese punto, sino la felicidad va a estar o estuvo en el recorrido del viaje, ¿no? En la experiencia de viajar, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo creemos que la felicidad justamente está cuando alcancemos y logremos tal o cual meta, tal o cual objetivo. Eh, pero llegamos ahí a veces y decimos, no me siento como creí que me iba a sentir, porque dejamos de poner atención también en el viaje, también en el recorrido hacia ese punto, ¿no? Entonces, a veces también eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Disfrutar, ponernos metas y aunque lleguemos o no lleguemos, el haber hecho el recorrido hacia ese punto nos puede dar un sentido de vida también muy interesante e importante. Pues muy bien, a menos de que haya algún otro comentario, pues yo les agradezco bastante el haber estado aquí esta noche. Y si hay alguna duda con las actividades, alguna cuestión, pues pueden hacérmelo saber por WhatsApp, por correo, por la plataforma. Con gusto les estaré apoyando. Recuerden que se cierra la plataforma el próximo, el próximo martes, me parece, 23. Yo creo que sí, o entre el martes y miércoles. Bueno, luego les pongo el aviso, pero se cierra la plataforma la siguiente semana, a mitad de semana, para que traten de, si les falta alguna actividad, enviarla para que se las pueda calificar y pues terminen de manera satisfactoria este curso, ¿de acuerdo? No, muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche y bueno, al menos váyanse a dormir pensando en estas disquisiciones filosóficas. Que estén muy bien, hasta luego, me dio mucho gusto pues platicar, conocerlas eh, en este tiempo. Hasta luego.